El otro día en la formación me comentaba una opositora que tenía una duda entre llevar un hilo conductor más enfocado a, no recuerdo ahora mismo, pero decía educación emocional, cómo trabajar y presentar a nivel de contexto que iba a trabajar una emoción en cada unidad didáctica, o por el contrario, que conocía muy bien el barrio donde había emplazado, donde había hecho el emplazamiento de su centro y quería hacer un servicio en una tienda en concreto. Esto lo iba a conectar con el proyecto educativo y me preguntó que para mí cuál era mejor idea, cómo la iba a recoger el tribunal, una idea y otra. Primero de todo, yo no te sé decir, no conozco la mentalidad de cada uno de los miembros del tribunal, pero sí que es cierto que esta pregunta me ha hecho crear este vídeo para hablar de la contextualización y del contexto. Ya hablamos hace unos meses de este punto, de la programación, de este punto, incluso si solo estás en oposiciones de estabilización vía 2 y presentas una unidad didáctica, pero creo que no se trabaja como toca. Es un punto tremendamente importante y donde se pone mucho el foco a la hora de programar en este año 2023, en el desarrollo curricular LOMLOE. Van cambiando la legislación, reales decretos y se van concretando y se observa que el contexto es mucho más importante. Y me refiero contexto a lo que rodea a nuestro alumnado, sus motivaciones, sus intereses, cómo lo puede conectar más allá de su horario escolar para que al final sean esos aprendizajes duraderos, funcionales, productivos, etcétera, etcétera. Por ende, vamos a ver unas recomendaciones en cuanto a contextualización y vamos a darle el peso que toca a este punto dentro de la unidad didáctica. Primero, a la hora de hablar de contextualización, aunque solo presentemos una unidad didáctica, hemos de contextualizar a nivel de experiencias previas. ¿Qué sabe mi alumno respecto a autoevaluación? ¿Qué experiencias ha tenido? ¿Qué sabe mi alumno frente a aprendizaje-servicio? ¿Qué sabe mi alumno frente a aprendizaje cooperativo? ¿Ha tenido algún tipo de experiencia? Y eso te lo tienes que inventar entre comillas, porque el contexto lo creas tú. Es decir, no va a ser lo mismo una unidad didáctica trimestre 1, número 1, que una unidad didáctica 8 del trimestre número 3, porque va a haber una serie de contenidos, habilidades trabajadas que te pueden beneficiar a la hora de presentar ciertos contenidos. Así que esto lo hemos de explicar muy, pero que muy bien. La segunda parte interesante en la contextualización es cómo tu asignatura va a mejorar el contexto. Si llevas un aprendizaje-servicio, se ve de una manera muy directa. Va a mejorar el contexto dinamizando este centro de día. Va a haber una campaña de concienciación de donación de sangre. Va a haber un fomento a través del podcast del ocio nocturno saludable. Va a haber una newsletter educativa donde se va a acercar a las familias lo que se hace en X asignatura. Eso es mejorar el contexto. Eso es que nuestro alumnado aprenda algo, no únicamente para la escuela y se acabe el horario y se quede ahí, sino que trascienda. Así que también es una pregunta que hemos de presentar muy bien al tribunal. Te quiero recordar que todo esto está explicado con multitud de ejemplos para cada etapa, para cada especialidad en el curso de creación y exposición de la unidad didáctica. Le echas un vistazo porque hemos hecho un itinerario, si aún no tienes la unidad didáctica para estas oposiciones, de cómo tienes que consumir el curso, clase 1, clase 2 y clase 5, donde te explicamos evaluación, te damos productos competenciales, ejemplos de unidades didácticas ya hechas para que sepas cómo rellenar la tabla y sepas cómo redactar tu documento. Y si te pones un objetivo de tenerla antes de la primera semana de junio, yo creo que puedes llegar al examen, sobre todo para esa gente que ha tirado ya la toalla, pues le viene muy bien. Si ya tienes la unidad didáctica hecha, te va a venir genial para mejorarla, para saber cómo concretar cada una de las metodologías activas. Y ya sabéis que tenemos soporte continuo, cada semana contestamos muchas dudas y cada semana estamos haciendo una clase en directo hasta el día del examen. Bien, dicho esto, seguimos con el contexto. Tenéis, por cierto, en el comentario fijado la formación. Cuando hablamos de hilo conductor, cuando hablamos de producto competencial, lo hemos de contextualizar. Y frente a la duda, y así partíamos en el principio del vídeo, frente a la duda de qué es mejor, algo más general a la hora de trabajar emociones o algo súper concreto, incluso que haces alusión al proyecto educativo, haces alusión al centro de día, al rocódromo, a tipo de familias del barrio, de la población que has escogido. Para mí la segunda, les va a tocar de más cerca, incluso les va a hacer va a ser mucho más sencillo
para el tribunal empatizar y observar algo más auténtico. Tenemos otro proyecto con mi compañero Pepe y de hecho dentro de la formación tenéis su exposición completa, tanto de programación como unidad didáctica. Y el otro día hablando con él me dijo que él para la unidad didáctica, esto lo tenéis en la formación, pero para la unidad didáctica lo que hizo es llevar un hilo conductor del barrio donde estaba el colegio y ese colegio, como que cada unidad didáctica era una calle del pueblo que había escogido y esa calle pues tenía una historia y se trabajaba en relación a esa historia, que era un trabajo interdisciplinar. Y funcionó increíble. ¿Por qué funcionó increíble? Porque fue un producto competencial en este caso, fue un producto totalmente genuino, que les acercaba la historia, la idiosincrasia del pueblo al tribunal y obviamente a su grupo clase. ¿Qué hubiera funcionado mejor? Si lleva emociones, pues quizás si trabajas la emoción y pones el foco en trabajar esa educación emocional de manera transversal y lo haces muy bien, también puedes llegar al tribunal. Pero yo siempre recomiendo específico. Barrio, pueblo, que lo conozcas, que gastes tiempo, que tienes alrededor, cómo lo puedes contextualizar. Llevas un aprendizaje-servicio que no acabe en clase, que no sea algo virtual, cómo lo puedo conectar o cómo puedo concienciar a otras clases, eso es aprendizaje-servicio, cómo puedo utilizar modelos de redes sociales para concienciar a un grupo clase o para concienciar a un rango de edad, pero de manera concreta. Así que si os lleváis esto para mejorar el punto de contextualización desde experiencias previas, hacia dónde vamos, de qué unidad didáctica venimos, cómo mejoramos el contexto, cómo lo conectamos con el proyecto educativo, cómo podemos sonar tremendamente específicos con estas ideas que os he transmitido, estoy seguro que vais a hacer algo auténtico. Podéis coger de internet, podéis coger de mis formaciones, podéis coger el guión editable que tenéis dentro de la formación, pero de verdad, gastar tiempo, que es muy interesante que gastéis ese tiempo para hacérselo distinto al tribunal y obtener ese producto totalmente auténtico. Si tienes cualquier duda, te leo en los comentarios, agradezco mucho ese like y como siempre, nos vemos mañana. Un abrazo.